profesor, soy René Noel, soy profesor de la Universidad del Paraíso. El objetivo de esta clase es presentarles un poquito un contexto de lo que corresponde a metodologías ágiles y en particular una técnica que se ocupa dentro de esta método ágiles para poder tener un acercamiento a lo que son los requerimientos. ¿Ya? En este sentido, me gustaría partir hablando un poquito de ingeniería de software en general y un poquito irnos acercando a los conceptos de la clase. Bien, ¿ustedes qué concepto tienen de agilidad? ¿Saben algo de agilidad? ¿Nada? ¿En el contexto de ingeniería de software? ¿Les suena el concepto? Sí. Cuénteme, ¿a qué les suena? Es un cambio del enfoque como del producto en sí a la relación con el cliente respecto a trabajo. ¿Y para qué? ¿Para qué se hace ese cambio? ¿Por qué tiene ese pensémoslo más, desde el punto de vista quizá un poquito menos acotado en ingeniería de software? ¿Qué es para ustedes agilidad? Ser ágil, ¿con qué lo relacionan? ¿Con rapidez? ¿Con hacer qué rápido? ¿Todo? Rapidez en general. ¿Con qué otro concepto lo pueden asociar? La agilidad. ¿Consideran que los gatos son ágiles o no? Depende del gato. Si buscamos un gato en condiciones no tan domésticas, no sobrealimentadas. ¿Cómo se comportan los gatos cuando se van a caer? ¿Cuándo se caen? Caen parados, ¿cierto? ¿Y eso por qué es? ¿Son ágiles en ese sentido? ¿Qué hacen para caer de pie? Giran, porque quieren, porque pueden. Cuente para todos, podemos reírnos todos, ¿no? Si no hay nada de malo. Si yo le empujo a usted, ¿ya? Si yo le empujo de la silla, primero nos reímos todos, pero antes de que se caiga, ¿usted alcanza a reaccionar como gato? Porque no es tan ágil como un gato. Pero si fuera ágil como un gato, se alcanzaría a caer. Porque usted logra reaccionar a un cambio de estado, a un cambio de situación. ¿Ya? El agilismo lo relacionamos con la capacidad de cambiar. ¿Ya? La capacidad de cambiar y de responder a ese cambio de forma de que no sea un impacto para nosotros. Si nos remontamos a la ingeniería de software tradicional, quizás la primera clase de ingeniería de software que tuvieron le hablaron de la crisis del software, clásica, esa escena, ¿cierto? Entonces, no puede ser, estamos programando mal, necesitamos tener un enfoque sistemático, estructurado para poder hacer software. Nace la ingeniería de software con el enfoque tradicional, ¿cierto? Que es un enfoque en el cual la inteligencia va centrada en el proceso. La inteligencia para organizar las actividades humanas de manera de producir un producto complejo. ¿Ya? O sea, al final hacer software es programar. Pero ¿cuál es la complejidad de hacer software que es tan abrumadora que realmente en la crisis del software? ¿Cuál es el problema? ¿No es acaso programar un poquito más? ¿Ah? ¿Es programar un poquito más? ¿Por eso que se pone complicado? Porque hay cambio, porque hay problemas grandes que no puedo resolver yo solo programando, tengo que coordinarme con gente. ¿Ya? Lamentablemente hay que comunicarse, coordinar gente para que puedan trabajar en conjunto hacia un objetivo, porque una persona no alcanza a cumplir el objetivo de un proyecto por sí sola. Y eso trae un montón de complejidad, pero sigue siendo nuestra herramienta la programación. ¿Ya? Sin embargo, no es como programar una tarea, ¿cierto? Complejo. Mucha gente trabajando para poder cumplir un objetivo, ¿cierto? Necesitamos organizarla en forma sistemática. Cuando se habla de un proceso de ingeniería, pero de fabricación, si nos remontamos, por ejemplo, a una fábrica de autos, ¿cierto? La inteligencia está en el proceso. Hay un proceso completo que permite partir desde piezas hasta un auto ensamblado, ¿cierto? Dentro del cual hay personas que su única misión es pegarle con un martillo un clavo, aunque sea un clavo, un pelo, un atornillador, ¿cierto? La inteligencia no está en él. La inteligencia está en el proceso, en la definición tan específica de su tarea y entregarle los insumos necesarios y decirle lo mínimo que tiene que hacer.
para que él, como parte del proceso, pueda contribuir a todo este producto. ¿Cuál es la diferencia entre el software y hacer un auto? ¿Se fabrica el software? ¿Se fabrica así en serie? No se fabrica, se desarrolla. ¿Ya? Y el desarrollo es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? El desarrollo es un proceso, y todos aprenden en ese proceso de desarrollo. Aprende el cliente, aprende acerca de la solución que va a resolver su problema. El desarrollador aprende acerca del problema que tiene que resolver. Por lo tanto, hay un continuo proceso de aprendizaje. En ese sentido, este proceso de aprendizaje, ¿cierto? Como todo aprendizaje, ¿cómo ven el cambio en el contexto del aprendizaje? Cuando hay aprendizaje hay cambio. Es lo más natural del mundo que haya cambio, porque vamos aprendiendo, ¿cierto? ¿Ustedes conocen el modelo secuencial o cascada? ¿Sí? El modelo secuencial o cascada establece que primero se hace una fase de análisis, de entender el problema, una fase de diseño donde yo, digamos, elaboro cómo voy a resolver el problema, después lo implemento, lo programo, después la pruebo y después la pongo en producción y ahí se mantiene, se mejora, se corrige, etc. ¿Cierto? Ese es todo el modelo cascada. ¿Qué defecto tiene el modelo cascada? ¿No es muy bueno responder los cambios? ¿Qué más? ¿Costo en qué sentido? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué costo? ¿En qué situación se tengo que gastar plata? Me puedo tener que devolver demasiado a la fase anterior. ¿Y eso por qué podría ser? Por cambio. Pero acabamos de decir que el cambio es parte del proceso de desarrollo porque es parte de este aprendizaje. Entonces el modelo cascada como que cruje cuando hay que cambiar, como que no es cómodo, como que no se adecua al cambio, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, hacer una cascada, un proceso secuencial, para poder hacer un desarrollo de software grande. Me puedo pasar un año analizando, un año diseñando y 2 años programando, ¿cierto? Y cuando termino el 4º año que tengo, un software para resolver problemas de hace 4 años, ¿cierto? Y entre medio, ¿qué pasó? Todo, cambió el presidente, ¿ya? Echaron al jefe que había pedido el software, cambió la política, cambiaron las tecnologías, cambiaron los usuarios, cambió todo. Por lo tanto, este enfoque secuencial no es amigo del cambio, no permite trabajar con un entorno del cambio, ¿ya? Les pongo otro problema de este mismo modelo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo, si a usted le digo, necesito un software para tomar ramos, ¿ya? ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto se demora? Arriesguese. Arriesguese. Unos 6 meses, ¿ya? ¿Y cuánto me va a cobrar? ¿1 millón por 6 meses de trabajo? Nos contrata el tiro. Nos contrata el tiro. 100 millones por 6 meses de trabajo. De pago. 6 millones por 6 meses de trabajo. Ofertón. Bueno, yo le digo entonces, usted me va a hacer, suponga ya, 1 año, 100 millones por hacer el software para tomar ramos, ¿cierto? Pues usted está trabajando y está por ahí por noviembre. Voy súper bien. Y de repente, dirección académica o dirección de estudios, no sé, me cambia la forma de tomar ramos a mí. Yo soy el que te pide la pega. Me dice, no, sabes que ahora puede librarse los prerequisitos. Y yo voy y digo, ¿sabes qué? Hay que hacer un pequeño cambio. Esto que había hecho, como que la mitad. ¿Tú qué me dices? Habría que hacerlo así el trabajo, porque si no, ¿qué pasa? Pero vas a tener que trabajar hora extra, no vas a poder ver a tu familia, ¿sí? Tus trabajadores van a hacer huelga, vas a tener que pagar hora extra y yo no te voy a pagar nada. Extender el plazo, pero van a trabajar gratis en ese plazo adicional. Ah, ¿me va a pedir plata? En el fondo es eso, ¿cierto? Si hay un cambio,
me vas a pedir plata, ¿cierto? Y está bien, pues si te vas a retrabajar. Es uno de los conceptos enemigos de la ingeniería de software. Tú vas a retrabajar y hiciste algo y lo tenés que hacer de nuevo. Desde tu punto de vista, el cambio es malo, ¿cierto? Porque te obliga a enfrentarte conmigo a pedirme plata. Si tenemos un contrato acotado, hacer un sistema con estas características en este tiempo y por esta plata, tenemos un problema. Porque tú quieres el cambio y yo, o sea, tú no quieres el cambio y yo sí necesito el cambio. Porque aunque tú cumples con el contrato que habíamos firmado, a mí no me sirve el sistema, ¿cierto? Porque lo va a terminar y yo lo voy a... no pueden tomar ramos con la normativa actual. Entonces el cambio nos separa, ¿cachai? Nos pone en perspectiva de calidad distinta. La perspectiva de calidad de él como dueño de un proyecto de software es hacer las cosas bien a la primera, porque así no retrabaja. Mi perspectiva como el cliente que pone plata es, por esta plata yo espero este valor para mi negocio, que es que el sistema resuelve el problema que estoy contratando, ¿cierto? Y cuando hay cambio, ¡pum!, chocamos. Por eso los modelos tradicionales son malos. Los modelos que son malos para el cambio no permiten alinear las perspectivas de calidad y siempre vamos a tener problemas, siempre. Se lo digo porque esto, por experiencia. Yo trabajé 7 años en la industria antes de entrar a la Universidad del Paraíso. ¿Ya? Yo soy ingeniero civil informático y soy magíster en ingeniería y me puse a trabajar 7 años en una empresa llamada Tuxpan, de acá de la quinta región. Me tocó trabajar en todos los roles. Entré documentando y después de eso fui analista, desarrollé un año tecnología Java para empresas, fui también un arquitecto en algunos proyectos y después terminé a ser un jefe de proyecto y en la web. Entonces, yo trabajé y vi fracasar proyectos por esto. ¿Ya? Hoy en día trabajo también en proyectos, pero trabajo solo con metodología. El peor proyecto en el que estuve, que fue el último, me convencí de que esto iba a funcionar, fue un proyecto que estuvimos un año haciendo reuniones y escribiendo documentos de requerimientos. Un año completo, escribiendo. 0 línea de código, 0. ¿Ya? Y después de eso, tuvimos un par de años donde teníamos que diseñar y desarrollar. Por supuesto que cambiaron cosas. ¿Qué pasaba cuando el cliente me pedía un cambio? Yo sacaba mi Biblia que había escrito en ese año, lo usaba de escudo. ¿Ya? Si los requerimientos me tiraron, tocaba los requerimientos con mi Biblia. El manual de requerimientos que escribimos, que firmamos todos, era mi elemento protector. Si querían algo fuera de eso, cambio, les cobraba. Era lo justo. Ellos pidieron eso. ¿Ya? El cliente pidió, vamos a hacer un proyecto de 3 años, te voy a pagar el 25% cuando termines el análisis, el 25% cuando termines el diseño, el 25% cuando termines el programar y el 25% cuando esté funcionando. Ellos me dibujaron la cascada con el contrato. ¿Ya? Me la dibujaron. Nosotros le dijimos, no, pero esto no va a resultar en la receta del fracaso. ¿Por qué no hacemos algo más ágil? No sabía nada. ¿Ya? ¿Qué pasó? Al final terminamos con un sistema después de todos esos años que no pudo ser puesto en producción. La ingeniería se hizo bien de acuerdo a una cascada. Pero hacer bien la ingeniería no significa que vas a terminar con un producto que resuelva un problema. Por eso que los métodos ágiles se apoyan en eso. ¿Ya? No fue... Esto empezó a surgir cuando a fines de los 90 había gente que trabajaba haciendo software complejo, que respondía al cambio y que podía de alguna forma trabajar sin estos procesos gigantes y documentos gigantes y cascadas gigantes y otro tipo de procesos, quizás no cascadas, más iterativos, incrementales, pero también intensivos en documentación, de que hacer software pero muy lentamente. Y esto entonces surge lo que es el manifiesto ágil. ¿Lo han escuchado? Manifiesto ágil, bueno, lo firman algunos desarrolladores con mucha experiencia y tiene varios elementos, pero en el fondo plantea una declaración de principios, ¿cierto? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Ya? Como les decía, saquemos la inteligencia del proceso, saquemos las herramientas mágicas que generan el código, volvamos a que el ingeniero sea ingeniero y tenga capacidad de ingeniería. Ya no necesitamos un compadre que sepa programar 3 líneas de código para hacer un sistema complejo. Necesitamos gente que esté de su inteligencia puesta en solucionar un problema con tecnología. ¿Ya? Sacar estas cajitas donde está el compadre pegándole al martillo, o sea, programando 2 líneas de código, y devolvamos al ingeniero al rol de diseñador de soluciones. ¿Ya? Software funcionando por sobre la documentación excesiva. En este año que escribimos documentos en el proyecto que les comentaba, podríamos haber escrito un año de código con todo ese equipo, ¿cierto? Y al final hubiéramos tenido software funcionando que ya agregaba valor.
el documento no agrega valor, salvo que se transforme en un software que esté funcionando. Pero mejora con el software y después los documentos, una vez que vea que esté funcionando. ¿Ya? Es al revés el concepto. Primero saco software funcional. No significa no documentar a posteriori, significa primero agregar valor. ¿Ya? Primero agregar valor, retrodocumentar el valor. ¿Ya? Colaboración con el cliente por sobre la negociación contractual. O sea, no tener estos contratos que me cierran el alcance, o sea, cuánta pega, el plazo y cuánta plata. Porque si el cliente es dueño de todas esas variables, yo no puedo hacer nada más que defenderme del cambio, que les acabo de explicar. Y si yo me defiendo del cambio, no hay posibilidad de hacer nada ágil. En ese sentido, una forma de hacer contratos más ágiles, ¿cuál podría ser? En vez de que me paguen por alcance fijo, plazo fijo, plata fija, y que me marquen los hitos con la cascada, ¿cómo podría ser? ¿No le ha tocado hacer algún pitutito a usted? Podría ser pago por hora. Muy Y bien. además de eso, estipular en el contrato que en caso de modificaciones debe pagar. Pago por hora, cláusulas de contrato para admitir el cambio dentro del contrato. Pago por hora significa que ¿cómo se llama? Que yo por cada hora de ingeniería que pongo, independientemente de si es un cambio o no, me pagan. ¿Cierto? Pero ¿cómo hago caber ese contrato ahora en una técnica, en una forma de gestionar proyectos? Eso es lo que nos propone la metodología. ¿Ya? Pero es fundamental tener un marco contractual que nos permita hacer el cambio. Y por lo general el pago por hora. Ahora un paréntesis. ¿Ustedes llegarían y le pagarían por hora a cualquiera? Imagínense que necesitan un maestro para arreglar la casa. Así como para pintar la casa. ¿Le pagarían por hora? ¿Por qué? Porque se comenzaría a hacer las cosas para agregarlas por ahí. Para poder a pintar por un pincel la casa. Ya. Salvo que, a no ser que dé seguridad a su trabajo. Y eso significa que yo confíe en el maestro. ¿Cierto? Esto requiere confianza, contrato, más allá de lo escrito, relaciones de confianza entre el proveedor de software y el cliente que requiere software. ¿Ya? Esa es la clave. Uno no puede llegar y presentarse así como el primer proyecto con el cliente: hola, soy ágil, ¿me paga por hora? No, eso no va a pasar. Por lo general uno hace proyectos de los antiguos primero y después se va ganando la confianza de que se transforman más que en una relación cliente-proveedor, en una relación de partner. ¿Ya? Así se da naturalmente en la industria. Hoy, eso es real, no es ficción ni es de Estado ni así. Hoy tenéis que tener un par de proyectos así más dolorosos que después te va haciendo a mí y después te pagan por eso. Eso en realidad hoy acá sí. Empresa de Viña, de Santiago, no es ficción. Y esto, respuesta al cambio, en vez de seguir un plan, es algo muy importante. Si yo les digo a usted, ¿cómo se viene de su casa a la U? Usted podría escribir un algoritmo con cada uno de los pasos, paso a paso, todas las actividades para irse de la casa a la U. ¿Ah? Sí, podría hacerlo. ¿Y cuánto if? Con alto nivel de detalle. ¿Cuánto if tendría su algoritmo? Cientos de if. ¿Y qué pasa si la micro va llena? ¿Qué pasa si la micro se queda en pana? ¿Qué pasa si está lloviendo? ¿Qué pasa si tengo ruedas? ¿Cierto? Entonces, la cantidad de condiciones nos hacen planificable ir de A a B. Planificable, así como estrictamente. 2 minutos en que pase la micro. Arriba de la micro, 10 minutos. ¿Cierto? Si el chofer va motivado, tengo un poquito de holgura. No funciona así. Uno sabe que tiene que llegar al objetivo y va tomando decisiones en la medida que va avanzando. Y va avanzando y paso a paso va viendo un choque, me voy para acá, la micro llena, ¿ya? Va tomando decisiones, sabe que tiene que ir para allá, sabe cómo llegar, tiene la capacidad y la confianza, pero tiene constantemente un proceso reflexivo que se va dando cuenta de qué está haciendo, qué está pasando y cómo toma decisiones. Así se trabaja el método ágil. No tengo un plan. Tengo un plan de cuántas iteraciones y esto acá. Voy dándome cuenta de qué va pasando y voy tomando decisiones. Y eso es ser flexible al cambio, me permite ser flexible al cambio. Eso es como los principios básicos, ¿ya? De la actividad. Bueno,
Las encarnaciones más prácticas de esto son las metodologías, que son formas de organizar la pega para cumplir con los principios ágiles haciendo software, ¿ya? La primera de estas, una de las, no sé si hoy en día es más conocida, pero la más conocida yo creo que hoy día es Scrum. No sé si la vieron. ¿Sí? Bueno, vamos a revisarla, pero Extreme Programming tiene varias cosas muy claras que a mí me gusta siempre revisar. ¿Por qué claras? Porque en el fondo esta sí es una metodología que, aparte de organizar el trabajo, tiene prácticas específicas de tecnología, de cómo hacer tecnología, ¿ya? Pero tiene un cuerpo muy parecido a Scrum. Si lo vemos así como de abuelo de pájaro, desde arriba, tenemos que hay un desarrollo por iteraciones, ¿ya? Una iteración es una vuelta en la que yo hago cosas. Pero la característica de iteración también es como un plazo fijo. Yo tengo una iteración de plazo fijo. No tengo una iteración de voy a hacer 5 requerimientos. No, yo tengo 2 semanas de iteración, 1 semana de iteración. Esto es extremo porque en el libro original dice que horas para una iteración. Pero una iteración es una caja de tiempo en la que yo meto requerimientos. Bueno, acá no se llaman requerimientos, se llaman historias de usuario, ¿ya? Historias de usuario. Después vamos a explicar bien lo que son las historias de usuario, pero piensen lo que es parecido a un requerimiento. Algo que... Bueno, pero en el fondo, cuando yo tengo un montón de cosas que hacer, eso le decimos que es como la lista de requerimientos o el backlog de producto, tiene varios nombres, pero si lo vemos como Scrum, es como un backlog de producto. Un montón de cosas que tiene que tener el software. Antes de partir las iteraciones hay unas instancias de diseño y planificación. Esto que está acá es una architectural spike o un prototipo, una prueba de concepto de arquitectura, ¿ya? Piensen que es como el esqueleto tecnológico de lo que tengo que resolver. Si tuviera que hacer una aplicación web, tendría así como el Hola Mundo, pero que va desde la parte del front hasta el back y hasta la base de datos, ¿ya? Es como el esqueleto completo. Eso no tiene demasiado riesgo tecnológico, pero ya me dibuja el esqueleto de la aplicación. Yo podría tener elementos de riesgo tecnológico, por ejemplo, sabes que tengo que implementar este algoritmo, pero tiene que correr en una Raspberry, ¿sabes? Entonces tengo que ver si es que me va a dar. Y ahí puedo hacer un prototipo tecnológico para que, si eso funciona, ya entonces el resto del sistema funciona. O sea, hago esa prueba de concepto técnica para ver si es que mi hipótesis de producto tecnológico funciona. Es algo chiquitito, pero que me da viabilidad, me da como sí, se puede, vamos, técnicamente. Entonces ahí hay un prototipo de prueba de concepto de arquitectura, chiquitito. También se elabora a nivel de arquitectura una metáfora del sistema. Una metáfora es como una comparación del sistema con un mundo real, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir, mira, este sistema tiene una arquitectura de consola de videojuegos, ¿ya? O sea, va a tener una capacidad base de procesamiento, una cierta forma de trabajar, y yo le voy a ir poniendo cartuchos. Le voy poniendo disco y cada disco es algo en particular, ¿ya? Un juego en particular, pero en este caso puede ser, no sé, un cartucho de programas disable, ¿ya? Cada cartucho es un programa disable distinto, cada disco es un programa disable distinto. Entonces yo me hago una idea de cómo va a funcionar el sistema, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo que hay un sistema que funciona con plugins, ¿ustedes se hacen una idea? ¿Qué sistema ocupa que funcione con plugins? Los editores de código ocupan plugins, los puedo extender las capacidades. ¿Qué más? ¿Algún otro sistema que ocupe otro software, aplicación? Un browser también. Entonces, ahí hay una forma de considerar. Esta cuestión tiene una funcionalidad base, pero la puedo extender con plugins, ¿cierto? Una especie de metáfora estilo arquitectónico. Bueno, hay una fase previa que es la planificación del release, donde yo me pongo de acuerdo a ver. La planificación no es decir, tengo estas cuestiones que quiero sacar, ¿a cuándo las sacamos? No, tenemos que sacar algo en 2 semanas más. ¿Qué vamos a poner dentro del desarrollo para sacar algo en 2 semanas más? Es al revés, ¿no me entienden? Fijo la fecha del release y elijo la funcionalidad que va dentro del release, priorizada por la importancia o el valor que aporta al negocio, no porque es más fácil técnicamente, lo que sea. Y es funcionalidad que aporta al negocio. Ejemplo de una funcionalidad que no aporta al negocio, así en estas 2 semanas vamos a hacer el login. Como que hago paso, éxito. Y eso no lo puedo poner, no lo puedo sacar al mercado, no es un producto que dé valor. No alcanzo a ganar nada.
Ninguno de ustedes se mete a un sistema, ¡ay, qué rico! Tengo unas ganas de hacer un login en este sistema. No, nunca, jamás. ¿Ya? Ahí se dan cuenta ustedes qué agrega valor y qué no agrega valor. Entonces, esa sola diferencia de saber que el login es necesario, pero no es suficiente para agregar valor, cambia la perspectiva de qué entendemos por algo que tengo que es prioritario programar. ¿Sí? Algo importante programar es algo que no es el login. El login puede ser una parte, pero no me va a agregar valor porque al usuario no le interesa. ¿Ya? Al usuario le interesa que yo pueda hacer tareas con el software. Me interesa que yo pueda, por ejemplo, agregar la funcionalidad botón de pánico para desinscribir RAM. ¿Agrega valor o no agrega valor? Sí. Agrega valor, ¿ya? Bueno, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, en el fondo, yo tengo que ser capaz de entender bien qué agrega valor y conceptualizarlo. Por eso necesitamos técnicas como las historias de usuario, ¿ya? En el fondo, yo fijo las 2 semanas y digo, ya, ¿qué cuestiones voy a meter acá a desarrollar en estas 2 semanas? ¿Ya? Las desarrollo, las pruebo, pum, producción. ¿Qué pasa si dije que iba a hacer 5 cosas en las 2 semanas e hice 3? ¿Pasa algo? ¿Se alargan las 2 semanas? No. Termino con 3. Porque cada una de esas 3 aporta valor. Entonces me tengo que asegurar que cada una de esas 3 unidades aporte valor por sí sola. ¿No? Y las otras 2 que quedaron, ¿qué hago? Las dejo para la siguiente. O las tiro a la basura porque a lo mejor me di cuenta, porque aprendí en ese periodo que no me servía. ¿Puedo aprender? El cambio. Es válido. Bien. Extreme Programming, aparte de tener un esquema muy parecido a Scrum en este sentido, tiene prácticas técnicas, unas chorezas súper, algunas eran medias bizarras, pero tienen toda su justificación. Por ejemplo, hay una práctica que es la programación de pares. ¿Ya? ¿Qué significa programación de pares? Hay 2 personas por computador programando. ¿Lo han hecho, no? ¿Han hecho tareas de programación con una persona al lado? ¿Para qué sirve? ¿Le funciona? ¿Qué de bueno tiene eso? Corregir los errores. Tienes a alguien que le está mirando, oh, punto y coma, te faltó el punto y coma. O otro tipo de errores. Oye, qué indecente la cantidad de if anidados que tienes. Por favor, cambie ese diseño. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Que lo hace más o menos para que otra persona lo pueda leer. Para que otra persona pueda leer el código, pueda entender. Ya, pues la variable dice variable A. Instancia, no, ya. Sí. Generar una visión completa del código, tanto sintácticamente, ¿cierto? Pero también en diseño, entender, pero esto lo separé en 3 métodos. También, tener una visión compartida del diseño y la implementación del código. ¿Qué más? ¿No les ha tocado hacer una tarea con un compañero que no cacha mucho? ¿O no les ha tocado parasitar a un compañero que sepa más? Se aprende, se nivela, ¿ya? Bueno, todas esas cosas están en la práctica pair programming. Se hicieron un montón de estudios a nivel académico como para poder demostrar que era más eficiente, pero es súper difícil decir que es bueno y es malo. Hay temas culturales que te impiden trabajar entre pares a veces, incluso temas logísticos. Pero yo trabajo hoy en día con un equipo de trabajo donde, si bien no programan todo el día juntos, los problemas difíciles los resuelven todos. En parte porque también decir lo que no funciona te permite elaborarlo, y a veces tú le estás diciendo a alguien, mira, tengo un problema, ¿sabes qué? Está programando esto, ya. ¿Les ha pasado? Le empiezan a contar que tienen un problema, que en la medida que van contando, ya, listo, lo tengo resuelto. ¿Y usted de qué sirvió? De nada, ¿cierto? De hecho, si buscan en internet, hay una técnica que se llama el pato de goma, no verdad. Que se dan cuenta que muchos desarrolladores recurrían a eso, iban y le preguntaban, ¿sabes que tengo un problema? Él estaba 1 hora hablándole y él estaba 1 hora escuchando, y él se da cuenta que tenía el problema, lo resolvía y él perdió 1 hora. Entonces le ponían a cada desarrollador un pato de goma para que le contaran sus problemas al pato de goma. Muy bueno, búsquenlo, raro. Es una técnica para poder compartir esos momentos de tensión. Pero funciona mucho porque está elaborando y estructurando el problema. Esa estructura, bueno, otras prácticas son, por ejemplo, acá hay una slide que tiene las prácticas, son varias, ¿ya? Originalmente creo que eran 3, ¿ya? Pero básicamente tiene cosas bien claras como el test dirigido por pruebas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo programo las pruebas.
Y no solamente programo la prueba, programo la prueba antes de programar el código. Por ejemplo, si tengo que hacer una clase que tiene un método para calcular el dígito verificador de root, yo en vez de calcular eso, programo una clase cliente que le pasa el número, le pasa el dígito verificador y le pasa varios valores. Así que ya voy a probar con K, con 0, con 1, con una ñ, ¿ya? Con un nulo. Y esa clase que programo que va a hacer prueba, la programo de tal forma que después cuando programe la otra de verdad la pueda verificar. ¿De qué sirve eso? ¿A qué hago eso? Para ver errores de manera temprana. Para poder anticiparme a los errores, ¿cierto? Ahí tengo varios if que tengo que saber contener dentro cuando programe, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más? ¿A qué me serviría programar en forma anticipada las pruebas? Que puedo buscar maneras más óptimas y eficientes de hacer un problema como lo tenía abordado. Ya, eso es diseño. Estoy diseñando. ¿Ya? Cuando yo estoy programando la prueba estoy diseñando. Estoy pensando en cómo tiene que comportarse esto desde afuera. Y todos los comportamientos posibles que tiene que tener. Estoy definiendo la firma del método, parámetros de entrada y salida y las condiciones que tiene que cumplir. Estoy diseñando. Acá no hay prácticas de diseño. Todas las prácticas tienen diseño, pero no hay una práctica que dice diseñar. La única que se llama diseño simple, que no te dice diseño. ¿Cómo tienes que diseñar? De forma simple. Pero todas las prácticas tienen algo de diseño. La programación de pares tiene un poco de diseño, ¿cierto? Las pruebas unitarias tienen un poco de diseño. Y otras partes. Bueno. Otra metodología que ustedes ya la conocen es Scrum. Ahora, considerando estos principios del agilismo, viéndolo, Extreme Programming viene que tiene varias cosas muy parecidas, salvo que esta no tiene prácticas tecnológicas, tiene prácticas de cómo organizar, o sea, tiene indicaciones de cómo organizar la gente para hacer software, es más asociado a gestión, ¿ya? Pero los principios son los mismos. Tengo una definición en la que el cliente, igual que en Extreme Programming, participa dentro del proyecto, ¿ya? Y define un backlog. ¿Qué significa el backlog? Un montón de cosas que tiene que hacer el sistema o que tiene que tener el sistema. ¿Ya? Cuando se va a entrar a una iteración, se hace una planificación de esa iteración y la iteración también es corta, en este caso de 1 a 4 semanas. El promedio es como 2 semanas. ¿Ya? Y todos los días se juntan en un daily meeting o Scrum daily, ¿ya? En el cual, al partir del día, el equipo de trabajo tiene una reunión. Parados. ¿Por qué parados? ¿Ah? ¿Para que no se duerman? Sí. Para que no sea muy larga. Porque uno se sienta y hay galletitas, se pone a conversar de cómo estuvo el partido. La idea es que estén parados y todos los días hay una instancia de comunicación. ¿Por qué? Porque favorecemos la comunicación entre individuos por sobre los procesos, sobre la documentación. Todas estas cosas están alineadas con el manifiesto ágil, ¿cierto? Ustedes buscan, así como lo decía, tengo 4 principios del manifiesto ágil, los buscan dentro de la metodología y están. Es una forma de bajar concretamente los principios a algo operativo, ¿ya? Bueno, y al final hay trabajo finalizado y esa finalización tiene una instancia, o sea, se va a producción. Pero tanto acá como en Extreme Programming se termina la iteración y yo reflexiono respecto a cómo lo hice, ¿cierto? Y qué tengo que cambiar para ir mejorando mi proceso. Es parecido a lo que decía recién de ir de A a B, pero tomando decisiones. Ahí es cuando yo puedo abordar el cambio. Puedo decir, ¿sabes qué? Nos encontramos con un mega problema. Le dice al cliente, esto, ¿lo necesitas de verdad? Porque vamos a tener que gastarnos tiempo en resolverlo. ¿O prefieres que avancemos en otra cuestión y esto lo dejamos por ahí? Si el cliente es parte de tu equipo, puede tomar esa decisión, la comparte. Y no te quema el problema a ti solo. ¿Ya? Que si tuviéramos en el escenario que yo le pago 100 palos por un año de pega, y encuentro un mega problema, usted me dice, o sea, yo tengo un problema. Resuélvalo. Y tiene un año y 100 palos para resolverlo. No importa. En cambio acá se genera ese espacio de empatía en el que yo empatizo con el problema del usuario, me logro meter en el problema del usuario para que el usuario para poder resolverlo de mejor forma, y el usuario también entiende las complejidades de mi desarrollo para que entienda que estoy haciendo lo mejor posible por sacar el proyecto adelante, pero puedo tener problemas técnicos. Se genera otro nivel de comunicación. Bueno,
Un elemento clave que hemos visto que circula a través de la metodología es esa unidad misteriosa que me permite agregar valor y que meto adentro de los releases, que después pruebo, ¿ya? Que le podemos decir requerimiento, pero en agilismo se le denomina, o sea, la palabra requerimiento está un poco modificada, y una forma, una de los matices que toman son las historias de usuario, ¿ya? Las historias de usuario podemos decir que son como requerimientos metodológicos, pero en realidad no son requerimientos. ¿Por qué? Un requerimiento establece la idea de obligatoriedad, ¿ya? Uno puede partir un proyecto ocupando Scrum con 100 historias de usuario en el backlog y puede terminar el proyecto con 50 desarrolladas y 50 restantes. Y eso está bien, porque iteración a iteración se fue decidiendo que esas 50 que se hicieron fueron las más importantes, las otras no eran tan importantes, ¿ya? De esas 50 que se hicieron, todas están hechas, resueltas y terminadas, con código en producción. No son 50 que están así como a punto, ¿ya? No, todas están funcionando, porque tú cada 2 semanas vas a entregar. Entonces, el concepto de requerimiento no es que cuando yo tengo algo en el backlog tengo que hacerlo sí o sí, no, lo hago cuando entra el sprint. Y cuando termine el sprint, sé que lo hice. Y si no lo hice, puedo meterlo al siguiente o puedo sacarlo. Las historias no necesariamente se estiman en términos de esfuerzo, ¿ya? Acá es algo súper claro también, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo necesito que me programes un login? ¿Cuánto más o menos te demora? Un login. Con usuario, contraseña, con abogado. 2 días. Entonces, pasado mañana a las 4:27 lo quiero acá. ¿Qué me dices tú? Ya. ¿Te das cuenta que yo te estoy estafando, no? ¿Por qué lo estoy engañando? Pasado mañana es sábado. No, pues eso. ¿Por qué lo estoy engañando? Hay un truco. Porque son 48 horas de corrido y no 48 horas de trabajo. Ya, sí, pero supongamos que él me dijo 16 horas. Ya es un punto, tiene un punto. ¿Sí? Pero supongamos que me dijo 16, como 2 días hábiles. ¿Ya? Me dijo, sí, 16 horas, entonces yo pasado mañana, 4:27. ¿Qué le pedí yo? Ya, ¿y él qué tenía que responderme del login? Yo te pregunté cuántas horas, ¿cierto? Ya, eso es una estimación técnica. Yo, con mi conocimiento de ingeniero, con el conocimiento del problema que tengo que resolver, digo, este problema se resuelve en 16 horas, ¿cierto? ¿Y yo qué hice? Lo transformé en un compromiso. Tú me diste la estimación técnica, la actividad técnica, y yo lo que hice fue comprometerte a cumplir eso como si fuera un compromiso. ¿Sí? Pues yo no sé si tú tenés 2 días disponibles. ¿Sí? No sé si mañana, si realmente pasado mañana lo podéis tener. ¿Sí? O bajo qué supuesto lo estés trabajando. Si es solo tú, pero a lo mejor tú me decís, 2 días, bien. Entonces usted mañana, pasado mañana me lo tiene listo. Porque él dijo en 2 días. Y él lleva 30 años desarrollando software. No, bueno, claro, ese es el problema de transformar la estimación en compromiso, ¿ya? Entonces, la idea clave detrás de las historias de usuarios es que no reflejan un valor desde el punto de vista de un elemento de planificación, ¿ya? Sino que lo que se hace es, después el equipo le asocia una complejidad, ¿ya? Una complejidad en términos de punto de complejidad. Y entre todos van evaluando si esa complejidad que le asignaron es consistente en el tiempo y después el equipo de trabajo tiene una medida de evaluación de la complejidad. Eso se hace mediante otra práctica que se llama el juego de planeamiento o el póker de planeamiento. Es como que alguien lee la historia de usuario, ¿ya? Y cada uno de ustedes, supongamos que ustedes 5 son mi equipo de trabajo, ¿ya? Cada uno de ustedes tiene un mazo de cartas. Y la carta tiene un 1, un 2, un 5, un 10, un 45, un 100. ¿Ya? Y tiene una taza de café y un infinito.
Entonces, yo leo la historia de usuario, ¿ya? Y ustedes dan vuelta a su carta todo al mismo tiempo y dicen, ¿qué tan difícil es? Uno es muy fácil, 100 es muy difícil. Infinito es infinito y café no. La gracia es que, por ejemplo, si tú dices que es 1 y tú dices que es 100, tú tienes que explicar a los demás por qué es 1 y tú le explicas a los demás por qué es 100 y los tratas de llevar a tu equipo. Y después como equipo se le pone un puntaje finalmente a esa historia. ¿El puntaje qué significa? El puntaje de complejidad que el equipo acuerda. No significa nada más que eso. Ya, pero la primera vez que yo trabajé, dije, terminamos las 2 semanas y sacamos 15 puntos. ¿Qué significa 15 puntos? No son 15 horas, no son 15 litros, no son 15 nada. Son 15 puntos de complejidad que el equipo es capaz de comerse en 2 semanas. Eso significa. Por lo tanto, para las siguientes 2 semanas, voy a tener la idea de que me puedo comer 15 puntos de complejidad. Empieza a ser la unidad de medida en que el equipo pueda avanzar. ¿Me cachan? Empiezan a generar su propia inteligencia de estimación y su propia unidad de medida. Eso es una de las gracias. Las historias de usuarios no se estiman así como ya que uno lo tenés ahora. Una historia de usuario básicamente tiene que estar escrita en el lenguaje del cliente. ¿Ya? No una historia, no es un desarrollo técnico, es una promesa de conversación. Yo la escribo para después, cuando tenga que desarrollarla, preguntar muchos más detalles que me permiten programar. ¿Ya? Cada historia por sí misma debe agregar valor al cliente. O sea, una historia que diga soy capaz de hacer un login no sirve, porque el login no le agrega valor al cliente. ¿Ya? La historia debe ser independiente de la otra. Cada historia debe ser independiente. Porque si yo hago 2 o 3 o una dentro del sprint, igual agregué valor con cada historia. ¿Ya? Debe ser de un tamaño tal que pueda ser varias días dentro del sprint. No puedo hacer una historia así gigante, así como quiero hacer un sistema. ¿Ya? No sirve. Muy grande. No se puede partir en pedacitos. Y la historia debe poder testearse. Lo que se escribe ahí debe haber una forma de verificar lo que está presente en el sistema. Bien. Las historias pueden dividirse ya sea por precisión, por decisión del cliente, por ser muy compleja de desarrollar o por no caer dentro de la iteración. Ya una iteración grande, una historia grande gordita la puedo fijar en pedacitos. ¿Ya? El cliente debe escribir, compartir con los desarrolladores e iterar. La idea es que el cliente escriba. ¿Ya? Bueno, por lo que el cliente igual no siempre tiene la capacidad de reflejar tan bien sus ideas en una historia de usuario, aunque sea muy sencillo. Nosotros, nuestra pega como ingeniero de software en este caso es como traducir, ¿ya? Acercar lo que el cliente quiere a esta forma de especificarlo de forma concreta pero sencilla. ¿Ya? Una vez que se define el backlog, se termina el proceso. Uno no empieza a decir, ya, pero esta la voy a detallar un poco más, y esta también, porque si uno empieza a hacer un análisis en cascada, hacer todo el análisis. Después necesito yo levanto en forma general todas y cuando vaya a entrar una iteración, elijo las más importantes y esta la analizo. ¿Sí? Voy poniendo la inteligencia en lo que es más importante. Y después de eso, bueno, las historias que no construya con la primera iteración las puedo intercambiar, las puedo meter a la siguiente iteración. Y esa es una historia de usuario. Así de sencillo. Yo, como un usuario o actor, si es que vieron casos de uso, un rol dentro del sistema, si es que personas, si es que vieron técnicas de diseño, interacción hombre-máquina, quiero cumplir un objetivo con el sistema, ¿ya? Para poder obtener un beneficio. ¿Ya? Esa es la estructura. Es súper sencillo. Yo quiero algo para lograr tal cosa. Así es simple, como una plantilla. Por ejemplo, yo como rol, actor o tipo de usuario necesito algo que el sistema debe hacer o cómo el sistema debe comportarse. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Algo que el sistema debe hacer o cómo el sistema debe comportarse. ¿Por qué no pueden relacionar? ¿Se acuerdan de los requerimientos? ¿Les pasaron requerimientos? ¿Sí? ¿Qué tipos de requerimientos hay? Algo que debe hacer el sistema es funcionar. Y una forma en la que debe comportarse es funcionar, ¿cierto? Algo que debe hacer es, por ejemplo, calcular el dígito verificador de turno, ¿cierto? Permitir inscribir un ramo con el botón de pánico. ¿Y cómo debe comportarse? En forma segura, en
forma estable, escalable, disponible. ¿Y con qué propósito? Propósito. Yo como estudiante necesito que el sistema me permita desinscribir un ramo ocupando un botón de página. Una vez para desinscribir un ramo, pero en cualquier momento del semestre. ¿Para qué? ¿Para qué querría yo eso? ¿Cuál es el objetivo de poder hacer eso? ¿Cuál es el objetivo de poder desinscribir un ramo en modo pánico? ¿Para qué le serviría? ¿Ah? Para no echarlo. ¿Qué pasa si me echo el ramo? En el mejor de los casos queda el registro. Y en el peor de los casos me echo el agua, me echan de la, pierdo mi carrera, ¿cierto? Ese es el propósito final, poder continuar mi carrera, lo que sea. Cuando tú me dices necesito un botón de pánico para que no me echen de la U, pero esa puede que no sea la mejor decisión para que no te echen de la U. ¿Qué tal si te presento un sistema de alertas, así como te digo, mira, estudiantes que tienen las mismas notas que tú, durante el primer certamen, un 90% se van de la U, como para que estudies para el segundo. Puede ser otra forma de salir. Yo como consultor técnico y con algún conocimiento del dominio te puedo ofrecer otra solución. Por eso es importante poner el propósito, porque me cambia el sentido. Yo tengo que alinear que la funcionalidad que requiero tiene un objetivo consistente, concreto. ¿Ya? Porque a veces el usuario pide cuestiones así como: yo necesito que el editor de texto tenga un clip acá abajo que me diga parece que está escribiendo una carta. ¿Se acuerdan de él o no? ¿Sí? En paz descanse, que lo mataron. ¿A quién se le ocurrió poner el clip y con qué propósito? Por eso que a veces los requerimientos, cuando no tienen propósito, quedan cosas peores. Ejemplo de historia. Yo como cliente del banco necesito poder organizar cada movimiento de mi cuenta corriente en una o más categorías para realizar la gestión de mi gasto y presupuesto mensual de forma más eficiente. El propósito siempre tiene que ver con algo de eficiencia, algo que me permite el logro. En este caso me están pidiendo que, escucha, la típica cuenta corriente dice: ya te gastaste 100 lucas en el supermercado. ¿A qué lo asigno? Lo voy a asignar a la cuenta carrete o a la cuenta, no sé, gastos del mes. Depende de lo que haya comprado. Es una decisión mía, no se sabe. Pero yo le estoy pidiendo un sistema que me permita organizar. Estoy gastando demasiado en comprar para dejar cosas para el carrete. Pero en el fondo, ese es una funcionalidad que permite gestionar mejor mi gasto. Y es básica, es poner un tag, una etiqueta acá, pero no la tiene la mayoría de las personas. Y, por ejemplo, yo como ejecutivo de cuentas necesito que la información confidencial de mis clientes no pueda ser leída ni modificada ni eliminada por nadie, sea usuario del sistema o un atacante, para ofrecer un servicio confiable a mis clientes. Esa de, ¿a qué se parece? ¿A requerimiento funcional o no funcional? ¿No funcional? ¿Ah? No funcional significa que es independiente de la funcionalidad, transversal a la funcionalidad, tiene que tener ese comportamiento. Seguridad. De hecho, es una característica de seguridad y está asociada a las subcaracterísticas confidencialidad e integridad. En el fondo, lo que se está pidiendo es un requerimiento no funcional muy específico. ¿Ya? Fin. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad en la cual vamos a hacer una pequeña adaptación del método de cómo se escribe esto de usuario para poder dar cabida a esta actividad. ¿Cómo lo van a hacer? En un método tradicional, el usuario te plantea su problema y tú lo ayudas a escribir un nombre de usuario. ¿Ya? Acá no tenemos usuario, sino que va a tener un documento, pero un documento real. Un documento que está en unas bases de licitación, ustedes lo van a tener, lo van a procesar, ¿ya? Y van a hacer como que ese es su cliente. No digan: el documento no es tan rico, tan bueno como que tenía la persona, claro. Pero a veces las personas tampoco son de lo más práctico para poder explicar su idea. Es una simulación, pero lo vamos a tomar porque nos permite tener el mismo nivel de trabajo para todos. Por lo general, desde el conocimiento y del dominio y el objetivo del proyecto se describe la historia. ¿Ya? Ustedes, a partir de este texto no estructurado, deben identificar las tareas o las propiedades que tiene que tener el sistema a partir del texto y sobre eso escribir la historia de usuario. ¿Ya? Por lo general, la historia la escriben y las presentan al equipo. Acá van a hacer lo mismo, van a trabajar en equipo, pero escribiéndolas en equipo la historia. ¿Ya?
La idea es que revisen en conjunto el texto y escriben la historia según lo que vayan acordando. ¿Ya? Y en un método ágil uno explica por lo general las propiedades en términos generales, pero acá la idea es que puedan escribir requerimientos funcionales y no funcionales a partir del texto en el lenguaje de historia de usuario. ¿Ya? Bien.